Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y sí, como estáis viendo en el título, va a haber un pack opening de 5 iconos. Lo he hecho en 5 cuentas. Para los que no sepan, yo tengo un puñado de cuentas de Gmail y con eso me hice las cuentas de Play. Las hice para el truco de los SBCs que os expliqué en el vídeo de cómo ganar monedas. Es el segundo vídeo del mundial y si veo que los apoyáis mucho, lo estoy grabando antes de subir el primero, espero que os encante. Y como tengo tantas cuentas, puedo traeros incluso 3 pack opening más de 5 iconos. Así que si este vídeo es muy apoyado, lo subiré. Estos iconos no los usaré porque es en cada cuenta, no voy a jugar en todas las cuentas. Pero bueno, creo que está guapo ver cómo salen los iconos diferentes, ¿no? Y a ver cuál es el más tocho que nos toca. Como veis arriba, esta es mi cuenta con la que jugaba normal. Cuando me banearon yo me pasé una cuenta, ya lo he explicado en el otro vídeo. Y esta es la cuenta con la que pasé a jugar. Esta prefiero que me salga algo tocho, porque lo mismo la uso. Pero en el resto de cuentas me da bastante igual. Lo mismo pruebo a uno, pero lo importante es que vosotros veáis espectáculo. Y vamos a empezar. Mi cuenta principal ya lo abrimos. Ya os lo enseñé en el primer vídeo, que me tocó Maradona. Tuve mucha suerte. El vídeo será editado porque es un lío cambiar de cuenta y todo. Así que bueno, no me rollo más. Vamos a darle sobre de un icono. Garantiza un icono de FIFA World Cup. Primer icono. Va a ser todo épico esto, tío. 5 iconos en un mismo vídeo. Y podéis tener esto prácticamente todas las semanas. Alemán. Delantero centro. Klose. De los nuevos, ¿no? Pues Klose. 87 solo de media. Es bastante flojillo. Pero bueno. Empezamos con el primer sobre. Y nos toca Miroslav Klose. Bastante bien, la verdad. No va a haber nadie más dentro. Y bueno, para esta plantilla, bueno, en verdad es de los peores iconos. Me estoy alegrando porque es un icono. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la segunda cuenta. Ahora vuelvo. Pues ya estamos en la segunda cuenta. Y como veis arriba, he cogido la selección de Colombia. En la primera era España. Estoy cogiendo las cuentas de donde más vienen mis suscriptores, los países. Ya veréis si está vuestro país aquí o no. También ponedme en los comentarios de qué país me veis, porque he visto mis suscriptores y son de varios países, la verdad me ha sorprendido. Y así como va a salir caminante, pues antes lo hemos visto con la bandera de España y ahora lo vamos a ver con la camiseta con la bandera no, con la camiseta de Colombia, a ver qué selección nos trae más suerte. Vamos a pasar a este iconito. Ay, a ver quién nos sale. Panel. Ojo, icono. No, hombre, tenía que hacer la coña, pero... Alemán. ¿Otra vez? Tío. Bueno, voy a bajar un poco el volumen, pero... No me puto creo, tío, que me salgan 2 veces Klose. Flipo. Pero bueno. Pero al menos hemos visto a Miroslav otra vez. Miroslav, que por cierto, poco nombre alemán, creo que es, Es más ruso, pero bueno. No tiene malas estadísticas. A ver qué sale en perfil del icono. Hamburgo, Kaiserslautern, que eso no sé dónde está. Subo en Alemania, Werder Bremen, Bayern y Lazio. Sí, del Lazio me acordaba yo. Es el máximo goleador de la historia de los mundiales, entonces es normal que la hayan llevado. Pero es bueno. Segunda cuenta, no hemos tenido tampoco mucha suerte. Nos ha salido lo mismo con la camiseta de Colombia que con la de España. Así que pasamos a la tercera. Y ya estamos aquí en la tercera cuenta. Disculpad si sale un poco raro, pero es que no sé muy bien qué decir entre toma y toma. No estoy muy acostumbrado a esto. Y ya llegamos. De hecho el equipo se llama Rosario, pura casualidad porque yo no me pongo esos nombres. Y Rosario es una ciudad, de hecho donde nació Leo Messi, de Argentina, como estáis viendo ahí arriba. Si vamos a ver si en este tenemos más suerte. Espero que sí. Por lo menos que no me salga otra vez Klose, tío. Estoy valorando que la primera vez en mi cuenta me saliera Maradona. Al principio tengo que decir, me abrió sobre mi padre, que le dije que si me lo abriera, tiene bastante suerte en estas mierdas. Y no lo disfruté mucho porque dije, bueno, es que están chetados, vamos a darle ya. Pero a ver si nos sale algo tocho. Tercer icono. A ver, ¿quién es? Brasil. Delantero centro.
Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Nazario. Vámonos con la camiseta de Argentina. ¡Ojo! Este lo voy a probar, chavales. Este lo voy a puto probar. El Ronaldo Nazario. Tómalo. Que estaba cansado de Klose, pues un Ronaldo Nazario y pa' casa. Creo que se han metido todos los iconos. Así que bueno, madre mía, el que nos ha tocado. No sé si se han metido los italianos, pero bueno, la verdad. Ronaldo Nazario, tío. ¡Qué puta alegría, chaval! Es que mira las estadísticas, tío. 5 de pierna mala y 5 de skills. Que yo creo que prefería a Ronaldo antes que a Maradona. Pero bueno. Cruzeiro, PSV, Barça, Inter de Milán, Milan, Corinthians. En el Milan, en el Madrid, donde más partidos jugó, la verdad. 17 años con Brasil. Creo que sí, ganó un mundial con Ronaldinho y Rivaldo. Encima yo tengo a Ronaldinho ya en una cuenta, la principal con la que me habéis visto siempre jugar, que enseñaré mi equipo. Y bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Bueno, ya está despidiendo el vídeo. Pasamos a la cuarta. Joder, a la cuarta cuenta. Joder, macho, ya no sé ni hablar. Y sí, ya estamos en la cuarta cuenta. Menos mal que lo he dicho a la primera porque antes me he trabado, chavales. Ya habéis visto cómo la he liado con lo de cuarta cuenta ahí. Y sí, he faileado. He puesto 2 veces a Colombia. Rosario se vuelve a llamar el equipo, son los nombres predeterminados. Lo siento, bueno, los colombianos tenéis doble, no habéis tenido mucha suerte con Klose. Pero oye, siempre puede salir algo tocho, aunque no hay ningún icono colombiano, pero bueno. Me ha rayado lo que he dicho antes, que no haya ningún icono italiano, pero no sé. Tampoco los he visto a Luis Hernández. Va a salir este cuarto, el penúltimo icono. Pues, después de este Ronaldo Nazario, difícil va a ser superarlo, ¿eh? Portugués, a MC Deco o Rui Costa. Deco, que lo tenía en la plantilla. Ojo encima, la música, ¿la oís? Es bastante diferente, no sé si se me estará escuchando bien a mí, pero bueno. Nos sale Deco, que también está muy chetado, yo lo usaba. Pero, a ver, muy chetado siendo un icono, ¿sabéis? Pero... ay, ya me podían haber salido todos estos en mi cuenta principal. Estuvo 2 partidos en el Corinthians y se lo fichó el Alberca, portugués. Sí, yo sabía que había jugado en Brasil, sé que es brasileño, se nacionalizó con Portugal. Solo ha metido 5 goles en la selección, pero bueno. Con el Barça y con el Oporto ganó una Champions, de hecho, con el Oporto, la de Mourinho. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Ah, mira, abajo nos da para... nos ponerle uno de detalles de atributos que me había rayado que era eso. Y luego fue a retirarse a Brasil, pero pasando por el Chelsea. Bastante bueno, la verdad. Con un pelín más de tiro, yo le pondría un motor, tal vez. No, un motor no, un maestro. Maestro sí que le pondría porque ya tiene 80 ritmo, que está bastante bien. Lo que falla un poco es tal vez el físico. Pero bueno, Colombia, ¿habéis mejorado el Klose? De momento va ganando Argentina, sin duda, con el amigo Ronaldo Nazario. Y pasamos ahora a la quinta y última cuenta. Y ya estamos aquí en la quinta y última cuenta con México. Como habéis visto ahí, otra vez Rosario. Los nombres se repiten. Y bueno, ya que habéis llegado hasta aquí, podéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis, para tener más vídeos de los iconos. Me ha gustado mucho abrir estos sobres, estos iconos. Sobre todo este Ronaldo Nazario, la verdad. Pero bueno, vamos a ir al último. Bueno, no lo he dicho hasta ahora, pero supongo que sabréis cómo se hace. Lo dije en el primer vídeo. Este SBC de aquí nos piden 79 de media y 50 de química. Yo con las plantillas que nos dan, ya lo he hecho. Entonces, está muy bien. La verdad, yo pensaba que iba a ser una puta mierda el modo del mundial, así de claro. Pero oye, la verdad que me ha sorprendido para bien las cosas que hay. Que no haya mercado de transferibles, me parece de hecho hasta bien. Porque ya se había como convertido como un poco una mafia, sobre todo yo, por ejemplo, que hacía SBCs en otras cuentas secundarias para pasarme monedas y que los sobres también te salgan cosas muy tochas, porque aquí nos han salido grandes cosas. Salieron 2 caminantes del Madrid en el otro pack opening, que si no habéis visto podéis saberlo, por cierto. Y suscribiros para no perderos ningún vídeo del mundial, que se vienen muchas más cosas. De hecho, he visto por aquí que aquí tengo un... ah, no, aquí no. Si en una cuenta tengo un food draft y no sé de qué. No sé por qué, pero en una cuenta tengo un food draft, así que lo usaré. Y vamos a abrirlo.
el último sobre de icono. ¿Será el mejor? Dudo mucho porque no creo que supere a Ronaldo. Le damos ya y a ver quién sale. A ver, a ver, a ver. Está todo guapa la carta, ya os lo digo. Japonés. Bueno, es nuevo. Y nos sale el amigo Nakata. Está muy bien si no fuera icono. México no ha tenido mucha suerte, la verdad. Es el peor icono de lejos. 4 de pierna mala, 4 de skills. La verdad, no sabía ni cómo se llamaba. Así que jugué en la Roma, en el Parma, en la liga italiana. Se hinchó un poco, En el Sonan Belmare. 11 goles con Japón. No está mal. Pero ya os digo, para un icono asegurado esto en mi cuenta principal. Ahora valoro muchísimo más que me haya salido Maradona. Pero bueno, ojo, Ronaldo Nazario en el tercer sobre. Creo que no os podéis quejar. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un muy buen like. Suscribiros si no estáis. Y adiós.